Profit Code. Bien, buenas noches con todos. Vamos a analizar un artículo, o bueno, realmente perteneciente a un blog, denominado Detección de cambios locales en Angular 17. Ok, realmente todavía no lo leo del todo bien, así que vamos a ver qué tal va. Esto es parte de una serie de videos que se están implementando. Ya hemos analizado otro anteriormente, ok, que es Hydration, destructivo y no non-destructive, precisamente, y ya está subido también en una nueva sección en el canal acá en esta plataforma que pueden observar. Bien, bueno, sin dilatar tanto el tiempo, vamos a darle, ok. Bien, mira, detección de cambios locales en Angular 17. ¿Qué tenemos que entender algo? Angular 17 para adelante introdujo un nuevo modelo de reactividad, ¿correcto? Y fue el API de los signals, el cual le dio la famosa granularidad o los cambios o la reactividad de grano fino, mejor dicho. Frameworks ya como Solid.js, como lo estaba mencionando, ya lo tiene. No es propio de Angular. La mayoría de gente dice, oye, Angular tiene sus señales, prácticamente mató a todos los frameworks. No es así. Realmente Solid.js y otros frameworks tienen signals desde mucho antes. Mira, por ejemplo, acá tenemos la parte de cómo en su documentación de signals, perdón, de Solid.js me dice cómo crear una señal. Count y setCount. Lo observas y esto se parece mucho a un hook use state de React. Ok, se parece mucho. Entonces, no es propio de Angular. Simplemente se abstrajo el concepto para poder introducirlo al framework. Bueno, ¿qué dice acá? Bueno, en resumen, menciona que Angular 17 se introdujo, bueno, una tonelada de mejoras haciendo ya estable la API de Signals, excepto Effect. Al día de hoy ya tenemos Computed, Effect estables, ¿ok? Y tenemos obviamente las señales writable, que son las por defecto, y las señales o las signals que son también read only, simplemente para lectura. ¿Ok? Bien. Leamos acá. Hace algún tiempo el equipo de Angular comenzó a trabajar para encontrar una manera de introducir locality en el marco. Esto prácticamente lo coloco en español para que ustedes más o menos lo entiendan, pero está en inglés. A ver si lo entendemos mejor en inglés. Introduce locality, claro, en el framework para detectar los cambios. ¿Ok? Listo. Esto figura cómo impacta el cambio en el estado que tiene una aplicación precisamente que no depende de Son.js anymore. ¿Ok? Así que para que lo sigan leyendo, vamos ahí. Muy bien. Entonces, para este propósito, en Angular 17, conforme al enfoque actual de detección de cambios de arriba hacia abajo basado en Son.js, las señales se han ajustado proporcionando un punto de partida hacia la conciencia de locality, introduciendo así algún tipo de lo que la comunidad de Angular llama detección de cambios locales. Entonces, ¿a qué vamos acá? Actualmente tenemos un nuevo modelo de detección de cambios denominado detección de cambios locales. ¿Cómo trabajaba anteriormente? Y esto siempre me gusta mencionarlo. Angular siempre ha tenido ese pequeño punto débil en cuestión de, hablando de performance, cuando tiene muchos componentes, ya que a medida que se va creando Angular, va creando los componentes en árbol. Y obviamente hace que cada uno dependan, ¿no? Por ejemplo, depende ahí, este depende de acá y depende de acá. Aparentemente no hay ningún problema acá, pero ¿qué es lo que pasaría si es que, por ejemplo, ocurre un cambio en esto de acá? Acá tengo un botón, ¿ok? Imagínense que aquí en este componente de acá tengo un botón y el usuario le dé clic a ese botón. Entonces, cuando el usuario le da clic a este botoncito, Angular prácticamente dispara la detección de cambios. Lo que hace es ir de arriba hacia abajo, sí, correcto, y verificar si los componentes han cambiado o no han cambiado. Por ejemplo, va de arriba hacia abajo y dice, este componente cambió, se afectó cuando el usuario le dio clic en el botón, y verificará o no.
y así. Correcto, esta rama, este componente, este y así en todo. Esto principalmente, imagínense en una aplicación que tenga 50 componentes en una vista, se tira abajo toda la performance. Esto es la detección de cambios normales. Esta es la default de Detection Change, ¿ok? Pero, ¿qué es lo que pasa? Más o menos Angular pensó en esto y introdujo los famosos componentes onPush, que hacían prácticamente aislar, coloquémosle así, aislar los componentes de la detección de cambios normales de Angular, y cada vez que esta detección de cambios iba de arriba hacia abajo, ¿ok? Verificando si los componentes han cambiado o no, precisamente entraba acá y verificaba si estos componentes son onPush. Y si verificaba que si estos componentes son onPush, ya no entraba a esos componentes y se iba por acá y por acá. Y ahora tú te preguntarás, entonces nunca se va a actualizar la vista en estos componentes. No, mentira, sí se actualiza. Precisamente hay estrategias y aquí prácticamente se trabaja con la inmutabilidad para poder decirle al framework que actualice la vista en cuestión. Esto es más performante, pero debe de cambiar la forma o el paradigma de programación que tú tienes y posees. Entonces, resumen, esas son las dos cosas, las dos formas de detección de cambios que tiene Angular hasta el día de hoy. Sin embargo, a partir de Angular 17 se introdujo la detección de cambios locales. ¿Con qué? Con los signals. Muy bien, vamos a ver de qué trata esto, vamos a seguir leyendo. Esta es una gran habilidad que se ha agregado al marco a través de las signals y se espera que proporcione ganancias de rendimiento, pero esto es para lo que la comunidad ha estado prosperando. Esto va a reducir la cantidad de controles necesarios durante un ciclo de detección de cambios y de alguna manera está relacionado con las estrategias de detección de cambios. Esto va a analizar, se va a analizar en este artículo y ver cómo locality se logra prácticamente anexar esto de acá, ¿ok? Vamos a darle. Volviendo, estamos por acá. Los modos de detección de cambio que Angular tenía. Listo, vamos a ello. En primer lugar, antes de Angular 17, whenever, dice, un evento dependía de Son.js a través del patching. ¿Ok? ¿Qué es el patching, chicos? Ahorita lo vamos a... para que sigan leyendo ustedes, ¿ok? Si no dominan un poquito y lo siguen leyendo y vamos explicando. Ahorita vamos a ver qué es el famoso patching o monkey patching, realmente se le denomina, de Son.js. Lo que puede conducir a cambios de estado. Son.js recoge este evento e informa a Angular que algún estado cambió, no específicamente dónde, y que debe ejecutar la detección de cambios. Dado que Angular no sabe de dónde proviene un cambio o dónde ocurrió el cambio, comienza a atravesar el árbol de componentes a verificar como dirty todos los componentes. ¿Ok? Mira, lee muy bien esta parte, ¿ok? Porque es muy importante para la explicación que te voy a dar ahorita. Dice, dado que Angular no sabe de dónde proviene un cambio o dónde ocurrió dicho cambio, comienza a atravesar el árbol de componentes, justo lo que te acabo de explicar con la detección de cambios acá, y a verificar si los componentes han sido marcados como dirty. ¿Ok? Listo. Este enfoque para detectar los cambios se conoce como el modo global o el modo por default. ¿Ok? Listo. Con signals, este enfoque se ajusta en el sentido que ya no es necesario verificar todos los componentes. Las señales pueden rastrear dónde se consumen, y para las señales vinculadas en la plantilla de componente, la plantilla es un consumidor, el HTML, que cada vez que cambia el valor del signal necesita extraer ese nuevo valor. De ahí el consumidor en vivo. Por lo tanto, cuando el valor de la signal cambia, es suficiente marcar a sus consumidores como dirty, pero no necesitan lo mismo para los componentes ancestrales como era pre-versión 17. ¿Ok? Listo. Para este propósito, una nueva mejora enviada en la última versión hace que las signals sean lo suficientemente inteligentes para marcar como dirty solo ese componente específico en el que se consume. ¿Ok? Y marca los componentes ancestrales como transversales, añadiendo el hash shield views to refresh. Es un flag. Como les estaba explicando un poquito, voy a cerrar esta parte. Esta era la forma de cómo funcionaba pre-versión 17.
Recordemos que tenemos dos formas de detectar los cambios. A ver. Tenemos la Change Detection Strategy. Ok. Esta es una enumeración. Tenemos prácticamente el onPush, que es la forma de cómo optimizamos. Y la default. Ok. Miren, para que me crean, voy a Change Detection Strategy Angular. Debe de salirme por ahí en la API. Ahí está. Ustedes lo pueden ver. Es una enumeración que tiene onPush y que tiene default. Listo. Entonces, cada vez que tú creas un nuevo componente, lo vas a crear con default. Automáticamente el componente se te crea como default. Entonces, ahí es cuando venía el ejemplo que te explicaba aquí, ¿no? Si es que un usuario, por ejemplo, seleccionaba un pequeño botón, entonces disparaba la detección de cambios de arriba hacia abajo y empezaba a verificar si el componente ha cambiado para, en consecuencia, actualizarlo. Entonces, esto realmente, ¿cómo es por debajo? Realmente lo que hace Angular es que si el componente ha cambiado, lo va a marcar como dirty, como sucio. Internamente, estos componentes tienen un pequeño flag denominado dirty. ¿Listo? Así se llama, dirty. Y cuando prácticamente hace esa verificación a través de la detección de cambios, si es que han sido marcados en una detección de cambios previa como dirty, entonces Angular sabe que ese componente tiene ¿qué cosa? Que actualizar la vista, que volverlo a renderizar el componente. Pero acá viene la estrategia. Tú te preguntarás, si este componentito de acá, que lo estás observando aquí, es un botón, que tiene un botón, y que el usuario, si el botón está feíto, sí lo sé, pero cuando el usuario le da clic, pre-versión 17, ¿ok? Pre-versión 17, antes de los signals, ¿cómo Angular sabía que exactamente algo ha cambiado en la vista? Ahí viene Sun.js. Sun.js es una librería que se encarga de hacer monkey patching. Ok, tengo una imagen creo de Sun.js que me encantaba, con la cual puedo explicar muy bien esto. Si la encuentro genial, si no lo explicaré yo. Esta es, me la voy a llevar. Copiar imagen. Con esta expliqué en su tiempo que era Sun.js. La vamos a llevar acá porque es muy ejemplificativa. Mira, entonces cuando el usuario le dio clic en este botoncito, prácticamente se dispara un evento, ¿verdad? Un evento on click, ¿ok? Pero si tú has sido muy observador, toda cosa tiene su razón de ser. Entonces en Angular no es on click, ¿verdad? En Angular es click. Tal cual. Si tú vas a tu JavaScript, es on click el evento. ¿Por qué cuando tú le colocas en un componente P, en una etiqueta P, perdón, es click y no on click? Esto es los famosos eventos personalizados de Angular, ¿verdad? Pero por debajo, ¿qué pasa? Por debajo está asociado a Sun.js. Mira, lo que hace prácticamente en resumen Sun.js es empaquetar el evento para que Angular se entere que algo cambió y en consecuencia active la detección de cambios. La de aquí, la que te he explicado. Pero ¿cómo funciona? Facilito. Mira, primero Sun.js, la aplicación de Angular se ejecuta en un contexto de Sun.js que tiene la finalidad de hacer un empaquetado total de todo el documento y de todos los eventos. Aquí lo tienes. Mira, tenemos document, window, un montón, ¿no? Todos los handlers y todas las cositas. Entonces, si un evento es disparado, por ejemplo, a través del click de Angular, mira, esto está asociado a un onClick, obviamente por debajo. Entonces, lo que hace Sun.js es una especie de ¿qué? De intercepción al evento, ya que estás ejecutando en el contexto, y entonces le puede decir a Angular que el usuario ha hecho un evento click. Y esto funciona con un montón de cosas. Por ejemplo, yo estoy haciendo un input y ese input tiene un evento input o keyapp. Lo que va a hacer es igual. Sun.js, como está empaquetando todos esos eventos, sabe exactamente que el usuario prácticamente
ha introducido un dato y en consecuencia lo que hace es notificar a Angular que algo cambió. Y obviamente lo que hace Angular es ejecutar su famosa detección de cambios. Va a verificar componente por componente, señores, si es que algo ha cambiado o no. Esto obviamente para la performance ya te está sonando raro, ¿verdad? Sí. Angular dijo, no te preocupes, tenemos la estrategia por default, perdón, con la estrategia on push, que puedes optimizar un poquito más las cosas. Ya, entonces me voy a la estrategia on push. Y si yo muy inteligentemente marco mis componentes como on push, y este le coloco on push, y este componente de acá también le coloco, por ejemplo, on push, ¿listo? Esta rama de aquí prácticamente cambia la forma de cómo trabaja. Ya no es default. ¿Cómo entonces funciona? Ocurre lo mismo por Son.js, se dispara un evento y cuando Angular precisamente sabe que algo cambió y ejecuta la detección de cambios, Angular verifica todos los componentes que no son on push y los componentes que son on push no se mete con ellos, a no ser que ocurra cosas muy especiales. Precisamente son tres cosas, ¿ok? Primero, si estás trabajando con el pipe async. Segundo, si estás trabajando con objetos inmutables. Y tercero, si estás trabajando en este caso con suscripciones de observables. En esos tres casos especiales, simplemente se va a aplicar la detección de cambios. Mejor. ¿Por qué? Imagínate que simplemente tú has dado clic y has cambiado un valor de una variable. Entonces Angular simplemente, en este componente supongamos que hayas cambiado, Angular no se va a meter con esto porque va a verificar que los inputs no han cambiado, por ejemplo, que una suscripción no se ha disparado o como un evento propiamente dentro de ahí se haya realizado. Entonces la detección de cambios solamente verifica este y este. Es más performante, pero tienes que saber cómo utilizarlo. Entonces, ¿qué pasa con Angular 17? Angular 17, prácticamente con su modelo de reactividad fina, nos vino a traer modelo de Local Change Detection. El fin de la Signal, post 17 hablamos, imaginemos que este componentito de aquí sea con Signal, ¿listo? ¿Qué es lo que pasa? Cuando tú declaras una Signal, vamos a codear acá un poquito de esta manera. Imaginemos que tengamos un counter, así, y simplemente le das Signal de esta manera y le colocas un valor inicial, 0, ¿ok? Este counter, por lo general, cuando tú se declara en el TypeScript, obviamente, cuando tú lo declaras en la parte del HTML, recuerda muy bien, el signal se tiene que llamar de esta manera, como de una función se tratase, ¿ok? Listo. Entonces, aquí viene un punto interesante. Si yo, por ejemplo, tengo un botón en este componente que estoy mencionando aquí, que prácticamente cambia el valor de esa signal, Angular va a saber rastrear exactamente qué componente ha cambiado y tiene la capacidad de precisamente ir y atacar este componente y solamente actualizar este componente. Eso es lo genial de los signals. Ya no dispara toda esta detección de cambios de arriba hacia abajo, sino simplemente te renderiza esto de aquí. Ahora hay un punto interesante que me gustaría mencionar. Esto es en la teoría, porque en la práctica se sigue disparando la detección de cambios, ¿ok? ¿Por qué? Porque lamentablemente Angular, no lamentablemente, lo genial de Angular es que tiene la retrocompatibilidad hacia atrás, ¿ok? Ahorita puedes utilizar cosas de la versión 14.15 sin problemas o puedes utilizar los últimos features como los signals. Entonces, hay un punto muy interesante que también estaba yo por ahí investigando, y es que para que te funcione esta parte de la granularidad de Local Change Detection, lo que tenemos que hacer es que este componente tenemos que marcarlo también como un push, ¿ok? A marcarlo como un push lo aislamos de esa detección de cambios y hacemos ¿qué cosa? Mucho más performante el componente. Entonces esto es algo para poder considerar ahí. ¿Listo?
Mira, entonces, ahorita las señales son más inteligentes. ¿Y qué es lo que hace? Mira, lo que hace prácticamente es a los componentes que tiene de padres colocarles un has child's view to refresh, un flag. Entonces, cuando prácticamente ocurre un cambio, lo que hace es a sus padres colocarle un flag, ¿ok? Denominado has child views to refresh, es decir, tiene hijos para refrescar. Y de esta manera, cuando pasa la detección de cambios, sabe exactamente qué cosa, qué componente refrescar. Haciendo prácticamente posible la granularidad. Genial, ¿no? Por ese lado entonces ya estamos genial. Para lograr eso entonces, una nueva función mark ancestors for transversal se introduce en el reemplazo de mark view dirty, que utiliza para marcar como dirty también todos los componentes ancestrales. Veamos el código subyacente. Bueno, acá mira, tenemos un código de cómo prácticamente está el framework por debajo. Es muy interesante revisarlo. Mira, tenemos una función que tiene consume mark dirty, que tiene un nodo, que se le pasa un nodo. Y acá pues prácticamente tenemos también el tipo, precisamente, que te devuelve, mira muy bien. ¿Qué cosa? Tiene un nodo y te devuelve un ¿qué? Un mark ancestors for transversal. Entonces, lo tenemos aquí. Vamos a ver por acá. Export function mark ancestor for transverse. Le pasas una vista, el view, una referencia. El padre, por acá vemos. Bien. Todo esto que ves aquí, no te compliques, es la lógica que utiliza Angular para poder marcar los componentes ancestrales. ¿Cómo qué? Como que tiene prácticamente un hijo que refrescar. Este es prácticamente el algoritmo que utiliza Angular. Tú mismo lo puedes observar. ¿Cómo haciendo? Introduciéndote en el framework y viendo el código. Entonces, todo esto es cómo funciona por debajo Angular con este nuevo modelo de localidad. ¿Ok? De la detección de cambios locales. Entonces, vamos a ver. Durante la detección de cambios activado por Zone.js, los componentes marcados para transversal, es decir, cuando se visita, o sea, deje que Angular entienda que no necesitan ser revisados para la detección de cambios, sino que tiene niños sucios. Bueno, la traducción acá, en esencia, es que los componentes que están marcados transversalmente, ¿a través de qué? De has shield views to refresh, como te mencioné, lo que va a pasar, mira, acá está, justo es lo que quería. Eso, mira. Y acá tenemos, mira, todo esto de acá. Esto está genial, ¿por qué? Porque estas son las líneas que nosotros utilizamos por debajo del framework para poder hacer. Muy bien. Entonces, cuando se marca estos componentes transversalmente, lo que hacemos es decirle que tiene algún hijo que prácticamente está sucio para poder refrescarlo. Ok, vamos a ver. De esta manera se asegura que sean accesibles durante el proceso de detección de cambios, incluso cuando no están sucios, pero se salta en el camino a los niños, o bueno, a los hijos, a los componentes hijos que están dirty para refrescarlo. Como resultado, la nueva capacidad de las signals para localizar dónde exactamente se está produciendo el cambio, entonces da vida a este nuevo modelo de detección de cambios, el modelo de detección de cambios locales. ¿Ok? El enfoque mejorado aplicado entonces por las signals, como el modo dirigido de detección de cambios, obviamente todavía utiliza un proceso de verificación de arriba hacia abajo porque utiliza Zone.js todavía. Pero ahora atraviesa los componentes marcados para el recorrido y no hace esa verificación y ese consumo. En un futuro Zone.js prácticamente quieren eliminarlo y hacer las aplicaciones Angular son less. Incluso ahorita hay una developer preview que tú puedes activar y hacer tu aplicación sonless. Ok, con flag, utilizando. Quiero que observes.
provide experimental songless change detection y le dices adiós al Son.js. Entonces, Signals realmente es una revolución total. Ya sé que un montón se ha hablado de esto, ¿no? Pero realmente entenderlo por ahí por debajo y el modelo nuevo de detección de cambios locales es lo importante que analizar acá. Entonces, bueno, que hay que leer rápido. Claro, esto significa reducir el ciclo de detección de cambios. Claro, dado que Angular no puede saber exactamente qué componente ha cambiado y la detección de cambios es global, el proceso de arriba abajo asume que todos los componentes del árbol están sucios. Todo esto de aquí es lo que les estaba explicando en estos componentes de acá, ¿ok? La estrategia de detección de cambios predeterminada, que hacía que todos mis componentes se verificaban, evolucionó a mi estrategia onPush, ¿ok? De los 3 criterios que ya les mencioné. ¿Cuáles son esos 3 criterios? El primer criterio es si los inputs o outputs han cambiado. Segundo criterio es si estoy trabajando con subscribes y con async pipe. Y el último criterio es que si estoy trabajando con objetos inmutables, ¿ok? Simplemente ahí, o un evento, perdón, objetos inmutables o un evento dentro del componente se ha ejecutado. Si esas 3 cosas suceden, la detección de cambios en componentes onPush se va a disparar. Listo, ahora basándonos en esta información podemos aludir que la estrategia de detección de cambios onPush parece permitirnos beneficiarnos de la detección de cambios locales de versión 17. Averiguemos si es verdad. Muy bien, y acá nos colocan la detección de cambios híbrida. ¿Listo? Esto es un poquito el nivel de tip de performance, ¿ok? De que estamos trabajando con Signals y con onPush. Mira, vamos a ver. Acá analizamos rapidito. Tenemos el selector, el template y tenemos el Change Detection onPush. Genial, genial, listo. ¿Qué más? Tenemos una clasecita por acá. Otro componente que tiene onPush. Listo, que es childX. ¿Ok? Y por acá me imagino que es el padre que tiene los 2 hijos, ¿ok? Y este componente padre, ahí está. Muy bien, este componente padre, fíjate muy bien, tiene count de esta manera. Esto no es una función, es una señal, un signal. Y este también es un signal. Muy bien, listo. Y acá también tiene ese signal. Y acá también tiene ese signal. Continuamos. Listo, el padre tiene lo que es un niño X, un child X y un child Y. ¿Ok? Cada uno onPush. Lo estamos entendiendo. Mira, y tenemos un gran child X, ¿ok? Que tiene un contenedor. Listo. Y tenemos también un gran child Y, que es hijo del X, hijo del Y. Muy bien. No. Ahora, vamos a ver 2 cositas acá. Analicemos rapidito. En el gran child X, ¿ok? En este caso está diciendo que, si ves, mira, tenemos X y Y componentes, cada uno con un push change detection, lo que estamos analizando aquí. Y claro, cada uno de los componentes hijos tiene un gran child X y un gran child Y respectivamente. Justo. Entonces, ¿cuál es la forma? Pues precisamente esto de acá. Tenemos el padre, tenemos X, Y. El X tiene un hijo y el Y tiene un hijo, ¿ok? Esto obviamente ya no iría, ¿no? Simplemente nos quedaríamos con la parte visual de ahí. Entonces, continuamos acá. Bajamos y tenemos acá. El gran child X tiene un count y actualiza la vista en consecuencia. ¿Lo vemos? Esta es una signal y la actualiza. Por abajo tenemos el gran child Y, el cual utiliza algunas cosas interesantes. Inyecta el ngSong, tiene una referencia al inyector de dicho componente, inyecta el application ref y en el afterViewInit hace una inyección del contexto utilizando el inyector actual y utiliza el ngSong para correr código Angular fuera de la zona.
de ngSong. De esta manera no activa la detección de cambios y entonces utiliza algo de RxJS denominado from event y luego utiliza pues take until destroyed o throttle time con un tiempo en específico para suscribirse. Y por acá vemos alguito. La única diferencia entre los componentes nietos es la forma en la cual se maneja el controlador de eventos click. Vamos a ver la forma de cómo funciona, ¿ok? Mira. Uy, ¿qué pasó? Ahí está. Tenemos el padre, lo vamos a ver, lo vamos a abrir en un vínculo acá y lo vamos a analizar ahorita. Entonces, vamos a leer acá. Lo que estamos presenciando aquí no es una diferencia como si fuera una estrategia global en uso, es decir, una estrategia por default. A pesar de que los componentes utilizan un push, todavía se están verificando los cambios. ¿Por qué sucede esto? Bueno, Angular envuelve internamente los oyentes de eventos en una función. Eso marca el componente y sus antepasados para verificar cuando ocurre un evento. Además, el monkey patching de Son.js, esto es el mono Son.js, prácticamente empaqueta el evento, es decir, claro, y notifica a Angular cuando se dispara para que Angular pueda iniciar la detección de cambios. Entonces, en nuestro caso, cuando hacemos clic en el botón, marca los componentes actuales y ancestrales como sucios. Y dado que la detección de cambios comienza en modo global, todo el árbol se actualiza. Así es como la detección de cambios solía funcionar antes de la versión 17 y se dejó intacta para fines de compatibilidad con versiones anteriores, lo que les estaba diciendo. En base a esto, podemos concluir que para obtener beneficios de la Change Detection local, tenemos que actualizar una señal de manera que no marque para verificar todos los componentes ancestrales. Listo. Mira, muy bien ahora. Está incrementando. Y automáticamente quiero que observes muy bien qué es lo que pasa. El padre no se está refrescando, es decir, el componente que es un push, ¿ok? Si es el componente padre, obviamente sí, porque es default, pero mire, el on push no. Y esto no pasaba acá. Mira, el componente de acá que estás observando, hijo, runs, ejecuta la detección de cambios 2 veces, acá también ejecuta la detección de cambios como tal, y también el padre. Entonces eso es algo que realmente no conviene mucho. Pero en cambio acá mira lo genial. Incrementa, corre la detección de cambios, corre la detección de cambios aquí, ya no, porque es un push. Entonces veamos cómo se logra esto para poder terminar, ¿ok? Entonces, here you can see, acá podemos ver un caso usual donde tú tienes, sí, ¿no? Sí, está bien. Vamos a ver, donde nosotros tenemos algún estado compartido como un servicio y un típico caso que, por ejemplo, empieza el estado con alguna librería de management, ¿ok? Simplemente como NGRX o Akita, ¿no? Y en ese estado se está utilizando en muchos componentes en todo el árbol de componentes. Además, el caso de tener algún estado en el componente padre se puede consumir de los componentes secundarios. Cuando este estado, recuerde que es el valor de un signal, cambia, solo los componentes que lo consumen y están marcados como dirty y que tengan on push obtendrán el beneficio de la detección de cambio local. Y muy bien, con esto se terminó. Vamos a analizar el código de StackBlitz para poder entender esto último que puede haber quedado un poquito ahí en el limbo. Ok. Listo. Bueno, realmente quizás que te quede en el limbo esta parte, ¿no? Que dice que con todas estas cosas mencionadas, bueno, prácticamente que no se obtiene el beneficio, ¿no? Ahora, entonces, este beneficio que ahorita queremos ver precisamente es los signals para la granularidad, ¿no? Bueno, vamos a ver. Prácticamente lo tenemos ya acá, ya cargó. Vuelvo aquí. Y acá quiero que observes, increment count. Se ejecuta el padre, que es default, y este que es un push, no.
Ahí lo ves. Y acá también lo mismo, mira. Incrementa. Mira. Y en este caso el on push sí se incrementa. ¿Por qué? ¿Cuál es la diferencia? Hay que revisarlo, pues. Y con esto terminaríamos de entender. Para esto vamos a ir al app y analicemos el ChildX. Entramos al ChildX Component y veamos qué está pasando acá. Mira, tiene on push, correcto, tiene on push. Y en su HTML tiene un GrandChildX, correcto. Y tiene los valores de count y getChecked. ¿De dónde se obtienen este count y getChecked? Bueno, es un método. Y el count de childCount, del app component. Ok, es del app component, que es un signal. Bien, bueno, continuamos. Tenemos el GrandChildX que queremos analizar. A ver, amiguito, lo tenemos acá. De la misma manera, tenemos el signal, es on push, y el GrandChildCount se carga desde el app component. Bueno, ¿y cuál es la diferencia entonces con el ChildY? Veamos, ChildY component, lo mismo, se carga del app component, es también on push, y el GrandChildY, en este caso, está corriendo fuera de la zona de Angular. ¿No ves? Entonces, para poder obtener nosotros los beneficios prácticamente de los signals con on push, necesitamos también hacer este pequeño hack, correr fuera de la zona de Angular. ¿Listo? Mira. Entonces, esto es algo que, por ejemplo, por eso te digo, de que estamos yendo hacia un mundo sin Son.js. Nosotros nos vamos a encontrar actualmente todavía a la versión de ahorita, que estamos en la 19, con pequeñas falencias de esto. Esto no está totalmente estable. Cuando Angular nos diga, hey amigos, ya no tenemos en Developer Preview lo de Son.js, ya está prácticamente para que lo uses, ya podemos decir que al fin tenemos la localidad en nuestros componentes de una forma muy clara y bonita. Bien, espero se haya entendido, se haya gustado esta parte. Recuerden que se va a subir a esta parte de la nueva sección en el canal. Esta nueva sección en el canal lo tenemos por aquí en listas, que es código de opinión explorando el ecosistema JavaScript. Listo, chicos, nos estamos viendo. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate